Dos o tres, para terminar de recorrer todo este mundo azaroso en algún punto, como les decía ayer, de los formatos, a fin de poder encasillar distintos tipos de discursos o de relatos televisivos. Y después vamos a hablar de lo que es el proceso de la búsqueda de un formato, en el caso concreto de Alterados por Pi, que les voy a poder contar de primera mano cuál fue ese proceso, como para que ustedes vean que a veces los programas llevan un proceso y cómo a medida que vas descubriendo las fortalezas y las debilidades de los recursos que tenés, vas acomodando el programa de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? Ya sea para potenciar un talento o potenciar una virtud que tenés o un recurso que tenés, como para tratar de solucionar algo que no tenés. Así que bueno, vamos a ir por el que creo que es el anteúltimo de los formatos que tenía para mostrarles. El formato es reality, o sea, reality de ciencia. Vamos a ver tres tipos de realities muy distintos. Uno muy sensacionalista, por un lado, pero al mismo tiempo muy premiado y de muchísimo éxito en la televisión de Gran Bretaña. Es un programa sobre temas médicos. Vamos a ver otro sobre neurociencia, también de Gran Bretaña, de la BBC. Y vamos a ver un fragmento de Alterados por Pi de lo que es la última temporada, que un poco entra dentro del formato de reality por algunas características que tiene el programa, pero podría también encajar en otros. Por eso les digo, son tres tipos de programas completamente distintos, de los cuales podríamos decir que se está haciendo reality o algún tipo de discursos sobre la vida real y los personajes que se muestran. Bueno, para ver, por el problema que tuvimos ayer con los videos, yo los bajé, así que voy a ir yendo y viniendo en algunos casos del Prezi para poder verlos un poquito más corridos. Bueno, vamos entonces con el primero de los ejemplos, que el programa es Live from the Clinic, o sea, en vivo desde la clínica. Es un programa de Channel 4 en el que el público expone casos reales de problemas médicos. En general, son casos bastante impactantes. O sea, el caso que yo les voy a mostrar es de una persona que tiene un problema en los pies, pero ha habido gente que desde su Skype de su casa da testimonio sobre problemas en el busto y los da con el busto al aire, o cualquier tipo de deformidades del cuerpo o problemas físicos que lo exponen desde el Skype de su casa. O sea, usan el recurso del Skype para dar los testimonios en primera persona. Entonces vamos con el primer ejemplo. No tengo sonido. Esperen. Un cachito, voy a buscar a alguien que solucione el sonido. ¿Qué? ¿De dónde? No, sí, pero no tengo sonido. Es otro problema. Ok. Un poquito más. Que está apagado esto. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde va? Me morí. Bueno, no sé qué pasa con esto.
No hay sonido. Está apagado el reproductor ese. Claire. Claire, oh. Hi, Claire. Claire, hidden by your feet. Claire. Claire, oh. Hi, Claire. ¿Cómo? ¿Pero lo habrán usado ayer? Porque ayer andaba bien. O sea, después se usó a la noche, ¿no? Ajá. Estaba todo conectado igual. Si bajamos un cachito. Ahí. Claire. Claire, oh. Hi, Claire. Sí. Ahí tendría que ser. Ahí, acá no sale, así que debe estar saliendo por algún otro lado. Ahí va. Claire. Ahí va. Gracias. No, no. ¿Podemos bajar la luz esa? ¿O apagar? Gracias. Oh. Hi, Claire. Claire, hidden by your feet. Okay, so what's worrying about your feet? Is it that they're different sizes? Yeah, I got one that's a size 5 and one that's a 2.5. Okay. Alright. I also got one else and I'll get those two of them together. Have your feet always been different sizes? No, I think only from about the age of about 11 was the first time I can remember it. They really started to grow. Okay. So at the moment, how are you managing? You just buy different shoes, do you? Different size shoes? I tend not to wear different shoes because it looks so ridiculous. So I can only really wear shoes that lace fully up on my feet. I can pull really tight. They're also slightly different widths. But they wear out really quickly, and it's really difficult to always be buying shoes that lace up all the time. I can't. Do you want to sit down? Do you want to put your feet down? Yeah, put your Quite feet down comfortable for for you. Is there a specific question that you want to ask us, or just what could be done for you? Yeah, I'm just really interested to know if there is anything else that can be done apart from wearing different shoes or putting insoles into them. Is there any kind of medical treatment that you would recommend? If you look hard enough, you'll probably find somebody that will suggest doing some horrendous operation to your feet, and I would say don't go anywhere near that. The best thing to do, you don't necessarily have to be funding all this yourself, so you buy 2 pairs of shoes all the time. There is a department in the hospital called an orthotics department where they can actually put extras into the shoe, can't they? So that you would be comfortable in an ordinary pair of shoes, and maybe you could even move them from one to the other, you know. And I think that's worth asking your GP if they would refer you to have a chat about that. They can make you really quite respectable, nice-looking shoes which cleverly disguise the difference in your foot size and hopefully not make you feel so self-conscious. So definitely go along and chat to the GP about that. Okay. Thank you. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué recursos están usando en este programa?
No, gracias. O café. El Skype como un recurso digamos, audiovisual, un recurso de producción para conectar a la gente, al público, ¿sí? Sí, este testimonio va desde un Skype. Podría ser invitado en el piso, podrían mandar una cámara y grabar el testimonio, pero eligen este recurso para una suerte de vivo y de vuelta en vivo con el televidente que se expone su caso frente a este staff además de médicos, además de conductores. Ellos, no sé si todos, pero algunos de ellos son médicos. ¿Qué rol les parece que están jugando estos conductores? Como la voz autorizada. ¿Cómo? Como la voz autorizada que van llevando, ayudando a la persona que manda sus problemas. Los conductores son el nexo entre el especialista y el enfermo, digamos, y hacen como una especie de consulta médica. Claro. No entiendo inglés, pero sí. Evidentemente le indagan sobre el caso hasta que en un momento empiezan a darle algún tipo de consejo. Sí, el consejo de qué hacer frente a eso, ¿no? Entonces, primero averiguan, o sea, es como una consulta médica que hacen, ¿sí? Después el programa, vimos solamente un fragmento chiquito, después hay informes alrededor del tema, dan datos estadísticos, datos médicos, pero como el eje fuerte del programa es en este formato de reality, que es casos de la vida real. Es un programa muy exitoso, ganó varios Emmys seguidos, unos cuantos años, por el tipo de programa, y es también un programa científico con otro tono, más espectacular, más amarillo, podría decir alguno, pero bueno, es un formato exitoso y es otra forma de encarar un tema científico. El que sigue también está encuadrado dentro del formato de reality. Es un programa sobre neurociencia, también está en inglés, disculpen los que no hablan, les contextualizo un poco, pero les recuerdo que lo importante acá es mirar recursos audiovisuales y ver qué tipo de elementos están en juego. Es un concurso, una suerte de concurso, porque no llega a ser un concurso, en el que 7 u 8 participantes exponen sus habilidades de distintas disciplinas, o sea, dicen los mejores de cada una de estas disciplinas que ellos desarrollan. Entonces concursan a ver quién es el más inteligente. Los someten a distintas pruebas de inteligencia, desde el test de inteligencia clásica a otro tipo de pruebas, y alrededor de eso van contando cuestiones que tienen que ver con la neurociencia y qué es la inteligencia. La batalla de los cerebros se llama. Oxford. Politicians, writers, scientists, brilliant minds have all been coming here for nearly 1,000 years. So what makes them so clever? We'll try and find out. 7 people from 7 very different backgrounds. All highly successful in their own field. They'll do battle over the mysterious human property of intelligence. We'll submit them to a battery of the latest intelligence tests. I'm not really good at these. The winner will need to be fantastically creative. This is blood dripping everywhere. And highly practical. This might not work. Oh, no. Oh, it's so freaky. The result could well change your view of who is intelligent and who is not. It's gonna kill me too. This is the sort of thing where there's some sneaky little trick. I think if someone's judging intelligence on that, they seriously need to have an intelligence test, honestly. Now here's the thing.
empty wine bottle. Empty except for the cork. Oh, that's tough. How'd you get it in? It's been forced back inside the bottle. Can you get the cork out again? Using one of these props. Oh my god. It's easy when you know how. Trust me. I'm breaking down. How can we tell who will crack this problem and who will be completely flummoxed? You stuck me here. It's a good one. Will it be Susan, a world champion chess player? In a chess game, we need to calculate and we need to be precise. Or Gary, who flies the newest and fastest jet fighter? In a combat situation, losing could well mean dying. You need to be able to learn things quickly. Or could the most intelligent be Alex, the musical wonder kid? I'm certainly different, I can tell you that. I'm not like others. In our experiment, we're trying to see how it's possible to compare the intelligence of such wildly different people. Scientists think they're beginning to crack the problem. Will their new tests reveal the truth about what makes people so clever and yet so different? We'll start with the granddaddy of intelligence tests. The one school kids have been taking for over 100 years. A low score labelled you a moron, an idiot, or a cretin. While the high scorers got the good jobs and the high salaries. It's the IQ test. Will it stand the test of time? According to this view of intelligence, Nathan could turn out to be our top man. My IQ's about 162. It's close to 1 out of a million. Nathan's speed of thought made him one of the youngest ever traders on Wall Street at 18. Well, at first they didn't like me too much because I was young and they felt that I didn't put in my dues. And not to brag, but I found whatever I was doing, derivatives or financial instruments, that I just have a natural ability to look at it, understand it, and make sense of it. He now runs the International High IQ Society, devising intelligence tests. So he's got a chance to show off. Test lasts 30 minutes. Starting you now. To make things interesting, psychologist Vivian Hill has chosen sections from some of the most difficult IQ tests. Section 1 is a test of abstract reasoning. Try looking at this set of patterns and decide what they have in common. And then choose which of the extra shapes matches those patterns. In this simple example, it's obvious, but it can get fiendishly difficult. It's very pure reasoning. It's the ability to look at information and to try to deduce a rule that makes connections. The IQ test has lasted so long because it's got an almost magical property. It seems to show that we have one general all-round ability, a kind of all-purpose thinking skill, that can be represented by a single number, the IQ score. Very convenient if you want to compare people. And this is how it works. The IQ test consists of many sections that seem unconnected. What does an entomologist study? So section 2 is vocabulary and general knowledge. What's the capital of Jordan? Amman. What's the distance between London and Hong Kong in miles? I would suspect it's around a third of the way around the globe, so about 8,000 miles. Section 3 is a memory test. 8175 backwards. 5718. And section 4 is a test of our spatial ability, the ability to reproduce a pattern with a set of blocks. Wow, that was tough. You'll have to get this one in 2 minutes. I can't see how it works. Common sense might tell us that we are good at some of these sections, but bad at others.
but in this case, common sense is wrong. On average, if we're good at one of these sections, we tend to be good at all of them. And from this comes the idea that intelligence is some kind of general, all-round ability. To the professionals, it's now known by a single small letter, G. If you are good at one thing, you tend to be good at many things. Highly educated Nathan and quantum physicist Seth Lloyd seem to have plenty of G. So far, they're doing well in all the sections. Except it's 25 seconds. It's incredibly fast. So what about artist Stella Vine? She left school at 13. I've never taken an exam in my life. Stella Vine exhibits her pictures around the world and sells them for several £1,000s each. This is my son and myself, like a long time ago. She is self-taught, not just at art, but at everything. When I was 12, I was in a poetry class, and in some ways I didn't really have a clue what a poem was about, but it meant stuff to me. There was something. And the teacher said, "No, you're wrong, it's this." And I just switched off. It was like, if I can't interpret that poem, what it means to me, then there is nothing here for me in this room. So you just confirmed to me that I'm now leaving the education system. So it's quite a gymnastic. Bueno, hasta ahí llegamos con este ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Qué elementos tenemos novedosos en este formato? El curso, la competencia, Uh-huh. la comparación. Uh-huh. ¿Tenemos conductor en este programa? Voz. Una voz en off y aparecen especialistas que vendrían a ser los que dan el contexto científico a lo que está pasando. Desde lo que es el relato, ¿qué cosas nuevas aparecen en el discurso, en el relato que se está contando acá? Esa, por ejemplo, historia de vida de cada uno de los personajes. Claro. Ahí nos cuenta cómo llegó a ser lo que es bueno. Eso es muy importante para el tipo de formato en el que estamos trabajando. Recurre a lo que es la institución, porque si bien lo muestra un intelectual, recurre a la que quizás se hace en Oxford. Claro, está, perfecto. Un elemento muy importante que hay en este formato es la presentación y la historia de los personajes. Contar quién es quién, qué hacen, qué perspectiva tienen de la vida, a qué se dedican. O sea, más allá de la competencia a la que están siendo sometidos, que es finalmente lo que va a servir para contar el contenido científico, lo que importa acá también es quién es cada uno de estos personajes del documental, ¿sí? Después, desde el... Yo noté que en relación al producto final es que incorporan el lente de pescado, se llama ese, es una el ojo de pez. Sí, que hace ese tipo de globo de imagen que no lo vi en otras imágenes. Ajá. No compite, suma todo, o sea, es rico en visual, es rico en el crudo, es rico en efectos, Sí. es rico en música. Ujú. Nada compite, de hecho va desde el artista que habla sola, sin música, hasta los efectos fuertes para cambiar ciertas como transiciones a ciertos momentos. Y la artista además habla en qué ámbito. En su atelier. En su atelier, o sea, ya no está en esta institución donde está en su lugar. ¿Y qué tipo de cámara es la que está tomando ese testimonio? Una cámara en mano, ¿sí? O sea, para hace un zoom fuerte que es muy difícil porque hace un primerísimo que justo se clava sin robarle un ojo ni cortarle la oreja, sino que son recursos muy fuertes. Es un recurso que además desde lo visual nos sirve para distinguir dos instancias de relato. Una cosa es la cosa institucional, científica, estamos siendo sometidos a un estudio serio dentro de una institución,
Entonces todo hay un ambiente oscuro, célebre, con música y las cámaras muy bien pensadas donde están tomando. Y voy... Exacto, entonces todo un contexto escenográfico que da imagen de seriedad, y después me voy a contar la historia, la vida cotidiana de este personaje, y me voy a su atelier con una cámara en mano, con mucha luz, un ambiente muy luminoso. Entonces esos dos tipos de relatos desde lo visual contrastan y dan idea de dos historias, no sé si distintas, pero digamos dos tipos de relatos que quiero construir solamente usando los recursos visuales y musicales. En cuanto al relato en off, ¿qué les pareció el tono del relato? ¿Qué es lo que va construyendo el relato en off? Bailando un poco todo. Y genera todo el tiempo suspenso, genera tensión, va generando casi un clima de aventura, ¿no? De bueno, ¿qué va a pasar con estos personajes? Están enfrentados a este desafío. Y después hay otro recurso que también usan desde el guión, que es la multiplicidad de historias funcionando en paralelo. Desde lo visual en un momento se muestra toda la pantalla partida con todos los personajes, pero a lo largo del programa va entrelazando estas historias y haciendo historias en paralelo, en simultaneidad, va contando las distintas instancias por las que pasan los personajes, ¿sí? En vez de, podría haber elegido contar primero cómo le fue a uno, después cómo le fue a otro, después el caso 3, o sea, y así hasta completar los 7 personajes. Elige un tipo de guión en el que entrelaza todas estas historias y va jugando con la simultaneidad de ellas. Algunas, como cuando estaban ahí haciendo el test de inteligencia, están todos juntos, pero otras han sido grabadas en distintos momentos, distintos días probablemente, seguramente, no probablemente, pero funcionan desde el guión como simultáneas. Bueno, vamos a pasar al último de los ejemplos de este formato de reality,